Vamos a explicar en qué consisten los parámetros. Primero que nada, para entrar tenemos que dirigirnos a Archivos y a Parámetros. La ficha de parámetros del sistema nos va a permitir dar de alta toda la información de nuestra empresa. A su vez, también nos va a permitir marcar opciones como predeterminadas, especificar cuántas copias de facturas vamos a hacer y muchas otras cosas más. Ahora vamos a hacer un paneo general sobre toda la información, cómo cargarla y en qué consiste cada una de estas opciones. Primero que nada, tenemos la parte de sucursal y general. En la parte de sucursal, lo primero que tenemos que cargar son los datos de nuestra empresa. La razón social, el domicilio, nuestro teléfono, todos los datos correctamente. Todos estos son los datos que se van a ver en la facturación que hagamos correspondientemente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, luego nos pregunta a la hora de hacer presupuestos, cuántas copias de cotización vamos a hacer, la validez de estas cotizaciones para que se especifique en las impresiones. Y luego tenemos un botón que nos va a permitir que automáticamente, ni bien hagamos un presupuesto o una cotización, se realice una vista previa de ello. Bien, luego tenemos para que a la hora de cobrar los artículos, o sea, de levantar una factura o lo que fuera dentro de la estrella o cualquiera de las opciones de facturación, automáticamente nos cobre el precio de la lista 1. Si en parámetros seleccionamos que se cobre todo sobre la lista 2, automáticamente a la hora de facturar se va a cobrar todo sobre la lista 2. Obviamente esto lo podemos modificar, ¿sí? Eso en el momento de facturar lo podemos modificar, pero es para que quede un valor predeterminado, ¿sí? El resto de las opciones funcionan prácticamente similar. Lo mismo en la parte de miscelánea, vamos a ver opciones similares. Por ejemplo, en precio con IVA es justamente para que en la parte de facturación nuevamente se marque automáticamente usar precio con IVA. Luego modificar el precio al facturar, que lo mismo nuevamente en la parte de facturación modifica precio activo automáticamente. Todas estas opciones van a estar explicadas correctamente en el video que se encuentra acá en la parte de facturación, ¿sí? Van a estar con un título y un índice aparte, para que puedan entrar en la explicación completa. Volvemos a la parte de parámetros y seguimos. Factura sin stock es para que nos permita el sistema facturar aunque no haya stock de un artículo. Después tenemos la parte de facturar sin crédito, que es para que nos permita facturar sin la necesidad de hacer un crédito al cliente. Luego tenemos la cantidad con decimales, que nos va a permitir a la hora de cargar un artículo que, por ejemplo, se le puede agregar un valor decimal. Vamos a hacer una prueba, cliente 1, artículo 1000, para que nos permita hacer justamente 10,5. Si no está marcado cantidad con decimales, no nos va a permitir hacer esto, ¿sí? Bien, después a la hora de hacer un remito, que me lo imprima, que me haga un reporte de ese remito, que lo podemos imprimir ya sea en PDF o con nuestra impresora. Y después esta parte de la búsqueda incremental. Es muy importante saber de a qué se refiere la búsqueda incremental. Esto nos va a permitir a la hora de buscar artículos, clientes o proveedores que sea mucho más fácil encontrarlos. Por ejemplo, si yo voy a buscar un artículo y no me acuerdo bien cómo está cargado en la base de datos, yo puedo poner, por ejemplo, art, que viene de la parte de artículo, y después pongo 1004, me lo va a encontrar igual. Porque el programa sabe que va a buscar algo que tenga art, espacio, 1004 en toda la base de datos de los artículos. Eso es muy útil, les recomiendo siempre tenerlo activo a lo que es la parte de búsqueda incremental. Bueno, en lo que es la parte comprobante por defecto, es a la hora de hacer facturación que automáticamente se nos ponga por defecto cuál va a ser el comprobante que realizamos comúnmente. O sea, si nosotros por lo general siempre hacemos facturas, o sea, el primer comprobante que hacemos es factura, marcamos acá factura y cuando abramos lo que es la parte de facturación se nos va a marcar la factura. Lo mismo si es devolución, remito o cotización, eso ya queda a gusto de cada uno. Bien, ahora vamos a la parte de numeración. Acá en la parte de arriba es las copias de factura las que se va a realizar. Es medio innecesario hoy en día porque la primera copia se la hace al cliente y la segunda ya te queda guardada en el sistema. Pero si nosotros queremos hacer varias copias impresas de la factura que acabamos de realizar, eso lo ponemos a gusto de cada uno. Luego en toda esta parte nos va a decir el número de la numeración correspondiente de las facturas o cualquiera de los comprobantes que estemos realizando, ¿sí? Obviamente esto tengan en cuenta que si el programa está siempre sincronizado con lo que es la parte de AFIP y eso, entonces las facturaciones
es medio innecesario cargarlo acá, pero bueno, por ejemplo en cotizaciones sí es importante hacerlo, ¿sí? Bien, después lo que es la parte de rango de fechas es del cual el programa nos va a habilitar para hacer los comprobantes. Por ejemplo, si vos querés poner una fecha anterior al 28 de agosto del 2020, no te va a dejar, ya sean facturas de compra, a la hora de hacer facturación, etc. Vas a poder hacer facturaciones en el rango de fecha entre el 2020 y 2027. Yo les recomiendo siempre tener un valor bastante alto para que puedan cargar todas las fechas que ustedes quieran, eso no les va a generar ningún problema. Bien, pasamos a la parte de general. Lo primero que vemos es el apartado de redondeo. Nos va a servir para redondear números chicos, números grandes según corresponda. Si yo, por ejemplo, acá pongo el número 1, me va a redondear los decimales de un valor. Por ejemplo, si un artículo que vendemos sale 6 pesos con 30 centavos, automáticamente el programa lo va a redondear a 7. Y si yo pongo, por ejemplo, el número 10, me lo va a redondear, si al cobrarle a un cliente 1997 pesos, lo va a redondear siempre a 2000 pesos. Lo va a ajustar siempre al valor de 10 en 10. Eso va a ser según como nosotros lo agendamos en esta parte. El conteo del redondeo a partir de cuánto en cuánto va a ser, ¿sí? Después el botón de actualizar remito nos va a permitir actualizar los valores de los remitos, eso no hay ningún problema. Y después tenemos el botón de cambiar punto de venta. Si lo seleccionamos, básicamente a la hora de ir a facturación, nos va a permitir cambiar el punto de venta en este apartado. Después tenemos la parte de ver en sucursales. Recuerden que nuestro programa es multisucursal, entonces si acá tenemos, por ejemplo, todos los datos de nuestra sucursal número 1 y queremos que todos los clientes, empleados, vendedores y proveedores que estén cargados en esta sucursal se vean en el resto, nosotros lo único que tenemos que hacer es marcar todo, lo guardamos y listo. Pero si solamente queremos que se vean los clientes y los proveedores, guardamos y listo, y lo vamos a poder ver en todas las sucursales que tengamos sincronizada con esta. Después tenemos el botón para marcar que a todos los clientes que se le hagan facturas, automáticamente se le asigne que pueda tener cuenta corriente. O sea, cuando vayamos a facturación y le demos de alta a un cliente, siempre la forma de pago va a ir directamente a la cuenta corriente, ¿sí? Y finalmente tenemos el botón de imprimir comprobante de movimiento de activos, que nos va a permitir justamente al hacer un movimiento de caja de un activo a otro, un movimiento de caja de un activo a otro, que me imprima ese movimiento para yo tenerlo a mano o guardarlo en PDF como nosotros queramos, ¿sí?